Un libro, una voz, presenta. Los hermanos Karamazov. Un libro escrito por Fyodor Dostoyevsky. Narrado con la voz de Miguel Ibars. Tercera parte. Libro 7. Aliocha. 1. El olor nauseabundo. El cuerpo del padre Zósimo fue preparado para la inhumación, de acuerdo con el rito establecido. Sabido es que a los monjes y a los ascetas que mueren no se les baña. El gran ritual dice: cuando un monje recibe la llamada del Señor, el hermano designado por la comunidad frota su cuerpo con agua tibia, después de trazar con una esponja una cruz en su frente, otra en su pecho, una en cada mano, otras 2 en sus pies y 2 también en sus rodillas. Y nada más. El padre Paisius se encargó de esta operación. Después puso al difunto el hábito monástico y otra vestidura ritual, rasgándola, como está prescrito, en forma de cruz. En la cabeza se le ajustó un capuchón en cuya cúspide había una cruz de 8 brazos, se cubrió su cara con un velo negro y se le puso en las manos una imagen del Salvador. Una vez vestido así el cadáver, se le colocó aquella misma mañana en un féretro que estaba construido desde hacía mucho tiempo. Se decidió dejarlo todo el día en la gran cámara que se utilizaba como salón. Como el difunto tenía la categoría hieros kimonoka, había que leer no el salterio, sino el Evangelio. Después de la ceremonia fúnebre, el padre José empezó la lectura. El padre Paisius, que quería sustituirle enseguida para el resto de la jornada y para toda la noche, estaba en aquel momento tan atareado como el superior de la ermita. Entre los monjes y los laicos que acudieron en masa se advirtió una agitación inaudita, incluso inconveniente, una actitud de espera febril. El superior y el padre Paisius hacían todo lo posible para calmar los espíritus sobreexcitados. Cuando la claridad del día lo permitió, se vio llegar a los fieles, transportando a sus enfermos, casi todos niños. Esperaban una curación inmediata, y su fe les decía que el milagro iba a producirse sin duda alguna. Entonces se vio hasta qué punto había considerado la gente como un verdadero santo al starets. No todos los que formaban aquella muchedumbre, ni mucho menos, pertenecían a las clases inferiores. La ávida e impaciente espera de aquellos creyentes, exhibida sin reserva alguna, rebasaba las previsiones del padre Paisius y lo escandalizaba. Al encontrarse con otros monjes, todos profundamente conmovidos, les dijo: «Esta espera frívola e inmediata de grandes acontecimientos solo es posible entre los laicos. A nosotros no nos puede afectar». Pero apenas lo escuchaban, cosa que el padre Paisius advirtió con inquietud, y más al observar que él mismo, a pesar de su aversión a las esperanzas de realización inmediata, a su juicio cosas propias de personas ligeras y frívolas, las compartía secretamente y con la misma vehemencia que los demás. Sin embargo, ciertos encuentros lo contrariaban profundamente y despertaban en él grandes dudas. Entre la multitud que se hacinaba en el salón advirtió con repugnancia, y enseguida se reprochó este sentimiento, la presencia de Rakitine y del monje de Obdorsk, que no se decidía a dejar el monasterio. Los dos parecieron repentinamente sospechosos al padre Paisius y no eran los únicos que despertaban sus sospechas. En medio de la agitación general, el monje de Obdorsk era el más bullicioso. Se le veía en todas partes haciendo preguntas, aguzando el oído y hablando en voz baja, con aire de misterio. Se mostraba impaciente y como irritado a causa de que el milagro esperado tanto tiempo no se hubiera producido. Rakitine había llegado a la ermita muy temprano, cumpliendo las instrucciones de la señora de Kochaklov, como se supo más tarde. Cuando esta dama, de buen corazón pero desprovista de carácter, que no tenía acceso al monasterio, se despertó y se enteró de la noticia, sintió tal curiosidad que envió enseguida a Rakitine con el encargo de transmitirle cada media hora un informe escrito de todo lo que iba sucediendo.
Consideraba a Rakitine como un joven ejemplarmente piadoso, tan insinuante era y tal arte tenía para hacerse valer a los ojos de las personas que le interesaban por algún motivo. El día era hermoso. Multitud de fieles se agrupaban alrededor de las tumbas, la mayoría de las cuales estaban en la vecindad de la iglesia, hallándose las demás diseminadas una aquí y otra allá. El padre Paisius, que daba una vuelta por el monasterio para inspeccionarlo todo, pensó de pronto en Alyosha, al que hacía mucho tiempo que no había visto, y en este preciso momento lo distinguió en un rincón lejano, cerca del muro que limitaba el recinto, sentado en la tumba de un monje fallecido hacía muchos años y que había alcanzado fama por su abnegación ascética. Alyosha estaba de espaldas a la ermita, dando la cara al muro y casi oculto por la tumba. Al acercarse a él, el padre Paisius vio que se cubría el rostro con las manos y que los sollozos sacudían su cuerpo. Estuvo un momento mirándolo. «No llores más, hijo mío», le dijo al fin con afecto y simpatía. «Basta de lágrimas. ¿Qué razón hay para que llores? Por el contrario, debes alegrarte. ¿Acaso ignoras que hoy es un día sublime para él? Piensa en el lugar donde se halla ahora, en este momento». Alyosha miró al monje, descubriendo su cara hinchada por el llanto, lo que le daba un aspecto infantil, pero enseguida se volvió de espaldas y de nuevo ocultó su rostro entre las manos. «Tal vez hagas bien en llorar», dijo el padre Paisius pensativo. «Estas lágrimas te las envía el Señor. Tus sentidas lágrimas darán descanso a tu alma y aliviarán tu corazón». Dijo esto último para sí, observando con afecto a Alyosha, y se apresuró a marcharse, notando que acabaría por echarse a llorar también si seguía mirándolo. Pasaban las horas, los ritos fúnebres se resucedían. El padre Paisius sustituyó al padre José al lado del ataúd y continuó la lectura de los evangelios. Antes de las 3 de la tarde se produjo el hecho de que he hablado al final del libro anterior, acontecimiento tan inesperado, tan contrario a lo que todos esperaban, que, lo repito, todavía se recuerda en la ciudad y en toda la comarca. Debo añadir que casi me repugna hablar de este suceso escandaloso, trivial y corriente en el fondo, y que lo habría pasado por alto si no hubiera influido decisivamente en el alma y el corazón del principal, aunque futuro héroe de mi relato, Alyosha, provocando en él una especie de revolución íntima que agitó su pensamiento, pero que lo afirmó en el camino que conducía a determinado fin. Antes de la salida del sol, cuando el cuerpo del starets se colocó en el ataúd y se transportó el féretro a la espaciosa cámara, alguien preguntó si se debían abrir las ventanas. Pero la pregunta quedó sin respuesta, pues pasó inadvertida para la mayoría de los presentes. Solo la oyeron algunos, y éstos no podían concebir que semejante cadáver se corrompiera y oliese mal. La idea les pareció absurda y enojosa, y también cómica, por la frivolidad y falta de fe que encerraba. Todo el mundo esperaba precisamente lo contrario. A primera hora de la tarde empezó a percibirse algo extraordinario. Los primeros que lo notaron fueron los que entraban a cada momento en la gran cámara, pero guardaron silencio, pues ninguno se atrevía a participar en su preocupación a los otros. A eso de las 3, el hecho fue tan evidente que la noticia corrió por la ermita y se extendió por todo el monasterio, sorprendiendo a la comunidad entera. Pronto llegó a la ciudad, causando honda impresión a creyentes e incrédulos. Estos se alegraron y algunos de los creyentes se regocijaron más todavía, pues la caída y afrenta del justo suele producir satisfacción, como había dicho el difunto en una de sus lecciones. Lo sucedido fue que del ataúd empezó a salir un olor nauseabundo y cada vez más insoportable. Sería inútil buscar en los anales de nuestro monasterio un escándalo semejante al que se produjo entre los mismos religiosos cuando el hecho se comprobó y que en modo alguno se habría producido en otras circunstancias. Muchos años después, algunos monjes, recordando los incidentes de aquel día, se preguntaban horrorizados cómo había podido alcanzar el escándalo semejantes dimensiones. Pues anteriormente habían fallecido religiosos irreprochables y de reconocida sinceridad, y de sus cuerpos había emanado el natural y repulsivo olor que se desprende de todos los cadáveres, sin que ello produjera el menor escándalo ni emoción. Según la tradición,
Los restos de ciertos religiosos muertos en épocas anteriores se habían librado de la corrupción, misterio del que la comunidad guardaba un recuerdo impregnado de emoción, viendo en ello un hecho milagroso y la promesa de una gloria más alta, ya que procedía de la tumba por la voluntad divina. Se recordaba sobre todo el caso del starets Job, famoso asceta y gran ayunador, fallecido en 1810 a la edad de 105 años, cuya tumba se mostraba con unción a los fieles que llegaban por primera vez al monasterio, unción acompañada de alusiones llenas de misterio a las grandes esperanzas que despertaba aquella sepultura. Esta era la tumba donde el padre Paisius había visto a Aliocha aquella tarde. También se hablaba del padre Barsanufe, el starets al que había sucedido el padre Zósimo. Cuando vivía, todos los fieles que visitaban el monasterio lo consideraban como un inocente. Según la tradición, estos dos monjes parecían seres vivos al ser colocados en sus ataúdes, se les había inhumado intactos e incluso emanaba cierta luz de sus rostros. Otros decían y repetían que sus cuerpos exhalaban un suave perfume, pero estos sugeridores recuerdos no bastaban para justificar que se hubiera desarrollado una escena tan absurda, tan inaudita, junto al féretro del padre Zósimo. Yo atribuyo esta escena a la acción conjunta de diversas causas. Una de ellas era el odio inveterado que muchos monjes profesaban al staretismo por considerarlo como una innovación perniciosa. Otra causa importantísima era la envidia que despertaba la santidad del difunto, tan sólidamente cimentada durante la vida del starets que no se admitía la discusión sobre este punto. Pues si bien el padre Zósimo se había captado gran número de corazones con su amor más que con sus milagros, y había formado una fuerte falange con los que amaba también, y por esta razón había despertado la envidia en muchos que llegaron a ser sus enemigos, tanto en el monasterio como entre los laicos, aunque no había hecho ningún mal a nadie. Algunos decían: no sé en qué se fundan para considerarlo un santo. Y estas palabras, a fuerza de repetirse, habían engendrado un odio implacable contra él. Por eso creo que muchos se alegraron al enterarse de que su cuerpo apestaba cuando aún no hacía 24 horas que se había producido el fallecimiento. En cambio, ciertos partidarios del starets que lo habían reverenciado hasta entonces vieron en tal corrupción poco menos que un ultraje. He aquí cómo se sucedieron los acontecimientos. Apenas se inició la descomposición, la simple actitud de los religiosos que penetraban en la cámara mortuoria dejaba entrever los motivos de la visita. El visitante salía inmediatamente y confirmaba la noticia al grupo que esperaba afuera. Entonces, algunos monjes movían la cabeza tristemente y otros no podían disimular su satisfacción. En sus ojos brillaba una maligna alegría. Nadie dirigía a estos el menor reproche. Nadie salía en defensa del difunto, cosa verdaderamente extraña, siendo los partidarios del starets mayoría en el monasterio. Y es que estos consideraban que el Señor había resuelto permitir a la minoría triunfar provisionalmente. Pronto aparecieron en la capilla ardiente los laicos. Todos eran hombres cultos, enviados como emisarios. Estos no representaban a las clases humildes, que se limitaban a hacinarse junto al recinto de la ermita. Se vio claramente que la afluencia de laicos aumentó en gran medida después de las 3 de la tarde, a causa de la sensacional noticia. Personas, algunas de elevada posición, que no tenían el propósito de visitar el monasterio aquel día, se acercaban a sus puertas. Pero la discreción, las buenas formas, no se habían alterado todavía, y el padre Paisius seguía leyendo los evangelios con semblante severo y voz firme, como si no se hubiera dado cuenta de lo que sucedía, aunque ya había advertido que estaba ocurriendo algo extraordinario. Pero pronto empezaron a llegar hasta él voces, primero tímidas y luego progresivamente más firmes y seguras. Así pues, el juicio de Dios no coincide con el de los hombres. Esta frase fue pronunciada primero por un laico, funcionario que trabajaba en la ciudad, hombre de edad madura y reconocida ortodoxia. Este caballero no hizo más que repetir en voz alta lo que los religiosos llevaban ya horas diciéndose al oído. Lo peor era que los monjes pronunciaban estas palabras con satisfacción creciente. Pronto se prescindió del disimulo y todos obraron como basándose en un derecho. Algunos decían, al principio, como lamentándolo: «Es incomprensible.
No era un hombre voluminoso, estaba en la piel y el hueso. Es inexplicable que huela mal. «Es una advertencia de Dios», se apresuraron a decir otros, cuya opinión prevaleció. «Pues si el hedor hubiera sido natural, como el de todos los pecadores, se habría percibido más tarde, 24 horas después, por lo menos. Esta vez se ha adelantado y, por lo tanto, hay que ver en ello la mano de Dios». El padre José, el bibliotecario y favorito del difunto, replicó a los murmuradores que la incorruptibilidad del cuerpo de los justos no era un dogma de la ortodoxia, sino sólo una opinión, y que en las regiones más ortodoxas, en el monte Athos, por ejemplo, se le da poca importancia. No es la incorruptibilidad física lo que se considera allí como el signo principal de la glorificación de los justos, sino el color que toman los huesos después de haber permanecido muchos años en la tierra. Si los huesos son entonces amarillos como la cera, esto es indicio de que el Señor ha glorificado a un justo. Pero si están negros, ello prueba que el Señor no ha considerado digno al difunto. Así se procede en el monte Athos, santuario donde se conservan en toda su pureza las tradiciones de la ortodoxia. Pero las palabras del humilde padre José no causaron impresión e incluso provocaron réplicas irónicas. Los monjes se dijeron unos a otros: «Todo eso es pura erudición, innovaciones que no vale la pena escuchar». Algunos añadían: «Nosotros nos atenemos a los usos antiguos. No podemos admitir todas las novedades que vayan apareciendo». Y los más irónicos manifestaban: «Nosotros tenemos tantos santos como ellos. El monte Athos está bajo el yugo turco y allí todo se ha olvidado. Hace tiempo que la ortodoxia se ha alterado en el Athos. Allí no hay ni campanas». El padre José renunció al debate, apenado. Había expresado su opinión sin ninguna seguridad y con poca fe. En medio de su turbación preveía una escena violenta y un principio de rebeldía. Poco a poco, siguiendo al padre José, todos los monjes razonables enmudecieron, como si se hubiesen puesto de acuerdo. Todos los que habían querido al difunto y aceptado con sentida sumisión la institución del estaterismo se sintieron aterrados y desde este momento se limitaron a cambiar tímidas miradas cuando se encontraban. En cambio, los enemigos del estaretismo, los que lo rechazaban por considerarlo una novedad, levantaban la cabeza con un gesto de orgullo y recordaban con maligna satisfacción: «El padre Barsanufe no solo no olía mal, sino que se despedía un suave perfume. Esto justificó sus méritos, no su jerarquía religiosa». A ello se sumaron las censuras, las acusaciones. Los más rutinarios decían: «Afirmaba que la vida es un gran placer y no una humillación dolorosa». Otros aún más obtusos añadían: «Aceptaba las nuevas ideas, no creía en el fuego material del infierno». Y las acusaciones se multiplicaban entre los envidiosos. Como ayunador dejaba mucho que desear. Amaba las golosinas, acompañaba el té con dulce de cerezas, le gustaba mucho y las damas se lo enviaban. ¿Es propio de una asceta tomar té? Los más maliciosos recordaban, implacables: «El orgullo lo cegaba, se creía un santo. La gente se arrodillaba en su presencia y él lo aceptaba como cosa natural». «Abusaba del sacramento de la confesión», murmuraban los más recalcitrantes adversarios del estaretismo, entre los que abundaban los religiosos de más edad, inflexibles en su devoción, taciturnos y grandes ayunadores, que habían guardado silencio mientras el padre Zósimo vivía, pero que ahora no cesaban de hablar, con efectos perniciosos, pues sus palabras influían profundamente en los religiosos jóvenes y todavía vacilantes. El monje de San Silvestre de Obrodsk era todo oídos. Suspiraba profundamente y movía la cabeza. El padre Teraponte tenía razón ayer, se dijo, y precisamente en este momento, como para aumentar su confusión, apareció el padre Teraponte. Ya hemos dicho que este religioso apenas salía de su celda del Colmenar, que incluso estaba mucho tiempo sin ir a la iglesia y que se le permitía esta conducta antirreglamentaria por considerar que estaba un poco trastocado. En verdad, era merecedor de esta tolerancia. Habría sido injusto imponer inflexiblemente la regla a un monje que observaba el ayuno y el silencio con tanto rigor como el padre Teraponte, que oraba noche y día, hasta el punto que más de una vez se había quedado dormido de rodillas. Los religiosos opinaban: «Es más santo que todos nosotros. Su austeridad rebasa la regla. Si no va a la iglesia es porque sabe cuándo debe ir. Tiene su propia regla».
Había otra razón para dejar tranquilo al padre Teraponte, la de evitar un escándalo. A la celda de este monje, que, como todos sabían, era enemigo acérrimo del padre Zósimo, llegó la noticia de que el juicio de Dios no estaba de acuerdo con el de los hombres, ya que el Altísimo había adelantado la corrupción del difunto. Es muy posible que el religioso de Obdorsk, al enterarse, horrorizado de lo ocurrido, se hubiera apresurado a ir a comunicárselo al padre Teraponte. Ya he dicho que el padre Paisius leía impasible los evangelios al lado del cadáver, sin ver ni oír lo que ocurría fuera, pero que presintió lo principal, pues conocía a fondo el ambiente en que vivía. No experimentaba la menor turbación y, dispuesto a todo, observaba con mirada penetrante aquella agitación cuyo resultado no se le ocultaba. De pronto oyó en el vestíbulo un ruido insólito que hirió sus tímpanos. Era que la puerta se había abierto de par en par. El padre Teraponte apareció inmediatamente en el umbral. Desde la celda se vela perfectamente al nutrido grupo de monjes que le había acompañado y a los laicos que se habían unido a los religiosos. Todos se aglomeraban al pie de la escalinata. No entraron, sino que esperaron el resultado de la visita del padre Teraponte, con el temor, pese a la audacia que estaban demostrando, de que el visitante no haría nada eficaz. El padre Teraponte se detuvo en el umbral y levantó los brazos, dejando al descubierto los penetrantes ojos del monje de Obdorsk, que, incapaz de contener su curiosidad, había subido tras el gran ayunador. En cambio, los demás, apenas se abrió la puerta estrepitosamente, retrocedieron, presas de un súbito temor. Con los brazos en alto, el padre Teraponte vociferó: «¡Vengo a expulsar a los demonios!». Enseguida empezó a hacer la señal de la cruz, mirando, uno tras otro, a los 4 rincones de la celda. Los que le acompañaban comprendieron perfectamente su conducta, pues sabían que, fuera a donde fuese, antes de sentarse para conversar, ahuyentaba a los demonios. «¡Fuera de aquí, Satán!», exclamaba cada vez que hacía la señal de la cruz, y gritó de nuevo: «¡Vengo a expulsar a los demonios!». Una cuerda ceñía a su cintura su burdo hábito. Su camisa de cáñamo dejaba ver su velludo pecho. Iba descalzo. Apenas agitó los brazos, tintinearon las pesadas cadenas que llevaba bajo el hábito. El padre Paisius suspendió la lectura, dio unos pasos y se detuvo ante el padre Teraponte en actitud de espera. «¿Por qué has venido, reverendo padre? ¿Por qué alteras el orden? ¿Por qué agitas al humilde rebaño?», exclamó al fin severamente. «¿Por qué he venido?», respondió el padre Teraponte con cara de perturbado. «¿Tú me lo preguntas? He venido a ahuyentar a tus huéspedes, a los demonios impuros. Ya veremos los que has albergado durante mi ausencia. Voy a barrerlos». «¿Quieres luchar contra el diablo?», dijo intrépidamente el padre Paisius. «Y lo que haces, tal vez, es servirlo. ¿Quién puede decir de sí mismo que es un santo? ¿Acaso tú?». «Yo soy un pobre pecador y no un santo», bramó el padre Teraponte. «Yo ni me siento en un sillón ni quiero que se me adore como a un ídolo. Hoy los hombres arruinan la fe». Se volvió hacia la multitud y añadió: «El difunto, su santo, ahuyentaba a los demonios, tenía una droga contra ellos, y he aquí que pululan alrededor de él como arañas en los rincones. Ahora su cuerpo apesta, y nosotros vemos en ello una advertencia del Señor». Esto era una alusión a un hecho real. Tiempo atrás, el demonio se había aparecido a uno de los monjes, primero en sueños y otro día estando el religioso despierto. Este, aterrado, se apresuró a consultar al padre Zósimo, el cual le prescribió ayuno riguroso y rezos fervientes. Como esto no diera resultado, el starets le dio una poción que debía tomar sin interrumpir las prácticas piadosas. No pocos monjes se sorprendieron de esta prescripción y la comentaron moviendo la cabeza con semblante sombrío. Uno de los principales murmuradores fue el padre Teraponte, al que ciertos detractores del padre Zósimo se habían apresurado a notificar la insólita medida. «Vete», dijo enérgicamente el padre Paisius. «No somos los hombres los llamados a juzgar, sino Dios. Tal vez sea esto una advertencia, pero ni tú, ni yo, ni nadie somos capaces de comprenderla. Vete, padre Teraponte, y no agites más al rebaño». «No observaba el ayuno prescrito a los profesos. Esa es la causa de la advertencia. La cosa está clara y es un pecado disimular lo que se está viendo».
El fanático monje, dejándose llevar de su celo extravagante, continuó: adoraba las golosinas. Las damas se las traían en sus bolsillos. Lo sacrificaba todo a su estómago. Llenaba su cuerpo de bombones y su espíritu de arrogancias. Por eso ha sufrido esta ignominia. Todo eso son futilezas, padre Teraponte. Admiro tu ascetismo, pero tus palabras son trivialidades semejantes a las que dicen en el mundo los jóvenes inconstantes y aturdidos. Vete, padre, te lo ordeno. El padre Paisius dijo esto último con acento imperioso. El padre Teraponte, un tanto desconcertado, pero conservando su irritación, repuso: ya me voy. Te envaneces de tu sabiduría ante mi ignorancia. Llegué aquí con una instrucción muy escasa y olvidé lo poco que sabía, pero el Señor ha preservado a este pobre ignorante de tu sabiduría. El padre Paisius permanecía ante él, inmóvil e inflexible. El padre Teraponte guardó silencio unos instantes. De pronto se entristeció. Se llevó la mano derecha a la mejilla y dijo con voz gimiente, mientras fijaba la vista en el ataúd del Starets: mañana se cantará para él el glorioso himno ayuda y protección. En cambio, cuando muera yo, se me cantará solamente el modesto versículo: ¡qué venturosa vida! Y rugió como un loco: ¡os habéis engreído! ¡Este lugar está desierto! Después agitó los brazos, dio rápidamente media vuelta y bajó corriendo la escalinata. El grupo que le esperaba tuvo un momento de vacilación. Algunos le siguieron inmediatamente, otros demostraron menos prisa. El padre Paisius había salido al pórtico y allí permanecía inmóvil, contemplando la escena. Pero el viejo fanático no había terminado aún. Habría dado unos 20 pasos cuando se volvió hacia el sol del atardecer. Levantó los brazos y se desplomó, como la planta segada por la voz, gritando: «¡Mi Señor ha vencido! ¡Cristo ha vencido al sol del ocaso!». Sus gritos eran desaforados. Dirigía los brazos al sol y su frente tocaba la tierra. Luego se echó a llorar como un niño. Los sollozos sacudían su cuerpo, barría con los brazos la tierra. Todos acudieron a auxiliarle. Se oyeron llantos, exclamaciones. Una especie de delirio se había apoderado de aquellos hombres. «¡Es un justo! ¡Un santo!», gritaron algunos como desafiando a los que pudieran oírles, y otros exclamaban: «¡Merece ser Starets!». Pero no faltó quien replicara: «No querrá serlo. Si lo nombran, no aceptará. No puede prestarse a una innovación maldita. Nunca será cómplice de esas locuras». No era fácil prever lo que habría ocurrido si en ese preciso momento la campana no hubiese anunciado el comienzo del servicio divino. Todos se santiguaron. El padre Teraponte se levantó, se santiguó también y se dirigió a su celda sin volverse y murmurando palabras incoherentes. Algunos le siguieron, pero la mayoría se dirigió a la iglesia. El padre Paisius cedió su puesto al padre José y se marchó. Los clamores de los fanáticos no hacían mella en su ánimo, pero de pronto sintió que una gran tristeza invadía su corazón. Se dijo que este pesar procedía, por lo menos en apariencia, de una causa insignificante. Esta causa era que entre la agitada multitud que momentos antes se agrupaba ante el pórtico había distinguido a Aliocha y recordaba que, al verlo, había sentido cierta amargura. «No sabía que ocupaba un puesto tan importante en mi corazón», se dijo, sorprendido. En este momento, Aliocha pasó por su lado. Iba deprisa. ¿Hacia dónde? El padre Paisius lo ignoraba, pero era evidente que no iba a la iglesia. Las miradas de ambos se encontraron. Aliocha volvió la cabeza y bajó la vista. Al padre Paisius le bastó ver su semblante para comprender el profundo cambio que se había operado en él. «¿También a ti te han embaucado?», preguntó el padre y añadió tristemente: «¿Te has unido a los hombres de poca fe?». Aliocha se detuvo. Lo miró inexpresivamente y enseguida volvió la cabeza de nuevo y bajó los ojos. El padre Paisius lo observaba atentamente. «¿A dónde vas tan deprisa? Las campanas han sonado llamando al oficio». Aliocha no respondió. «¿Piensas dejar la ermita sin pedir permiso?», volvió a preguntar el padre Paisius. «¿Vas a marcharte sin recibir la bendición?». De pronto, Aliocha sonrió levemente y dirigió una extraña mirada al padre que lo estaba interrogando.
A él lo había confiado, antes de su muerte, el que había sido su director y el dueño de su corazón y de su alma, su venerado Starets. Después, y todavía sin contestar, agitó la mano como si aquellas atenciones no le importasen, y se dirigió a paso rápido a la salida de la ermita. «¡Volverás!», murmuró el padre Paisius, siguiéndole con una mirada en la que se reflejaba una dolorosa sorpresa. 2. El momento decisivo. El padre Paisius no se equivocó al decir que su querido muchacho volvería. Sin duda había sospechado, ya que no comprendido, el verdadero estado de ánimo de Aliocha. Sin embargo, confieso que me sería extraordinariamente difícil definir con exactitud aquel extraño momento de la vida de mi joven y simpático héroe. A la pregunta que el padre Paisius dirigió tristemente a Aliocha, «¿Te has unido a los hombres de poca fe?», yo podría contestar sin temor a equivocarme: no, no se ha unido a ellos. Era precisamente todo lo contrario. El trastorno íntimo que se había apoderado en él procedía de la pureza y el fervor de su fe. Sin embargo, el trastorno existía, y era tan cruel como mucho tiempo después Aliocha consideraba aún aquella jornada como una de las más amargas y funestas de su vida. Si me preguntaran, ¿es posible que experimentara tanta angustia y turbación únicamente porque el cuerpo de su Starets, en vez de producir curaciones, se había descompuesto con tanta rapidez? Mi respuesta sería inmediata: sí, eso fue. Ruego al lector que no se precipite a reírse de la simplicidad de nuestro joven. No solamente no considero que haya que pedir perdón por la ingenuidad de su fe, debida a su juventud, a los escasos progresos realizados en sus estudios y a otras causas parecidas, sino que declaro que su modo de sentir me infunde respeto. Es muy posible que otro joven, acogiendo con reservas los impulsos de su corazón, tibio y no ardiente en sus afectos, leal pero demasiado juicioso para sus años, es muy posible que este joven no hubiera hecho lo que hizo el mío. Pero en ciertos casos es más digno dejarse llevar de un impulso ciego, provocado por un gran amor, que oponerse a él, y especialmente cuando se trata de la juventud, pues yo creo que un joven injuicioso en todo momento no vale gran cosa. Pero razonarán los más sensatos: no todos los jóvenes deben tener tales prejuicios. El suyo no es un modelo para los demás. A lo que yo respondo: mi joven posee una fe total, profunda. No pediré perdón por él. A pesar de que acabo de declarar, acaso con excesiva precipitación, que mi héroe no necesita excusa ni justificaciones, advierto que se impone una explicación para que se comprendan ciertos hechos futuros de mi relato. Aliocha no esperaba con frívola impaciencia que se produjeran milagros. No los necesitaba para afirmar sus convicciones, ni para el triunfo de ninguna idea preconcebida sobre otra. No, de ningún modo. Ante todo, aparecía a su vista, en primer plano, la figura de su amado Starets, de aquel justo al que profesaba verdadera devoción. Sobre él se concentraba a veces, y con sus más vivos impulsos, todo el amor que llevaba en su corazón joven hacia todos y hacia todo. En verdad, este ser encarnaba a sus ojos desde hacía tiempo su ideal, que aspiraba a imitarle con todo su anhelo juvenil, y este afán le absorbía hasta el punto de que a veces se olvidaba de todos y de todo. Entonces se acordó que en aquel funesto día se había olvidado de su hermano Dimitri, que tanto le había preocupado el día anterior, y también de llevarle los 200 rublos al padre de Iliucha, como había prometido. No era que echaba de menos los milagros, sino solo la justicia suprema, que a su juicio había sido violada, lo que llenaba su alma de aflicción. ¿Qué importa que esta justicia que Aliocha esperaba tomarse debido a las circunstancias, la forma de un milagro a través de los restos mortales del que había sido su idolatrado director espiritual? En el monasterio, todos pensaban en estos milagros y los esperaban, todos, incluso aquellos a los que él reverenciaba, como el padre Paisius. Aliocha conservaba intacta su fe, pero compartía las esperanzas de los demás. Un año de vida monástica lo había habituado a pensar así, a permanecer en aquella actitud de espera. Pero no tenía sed de milagros, sino de justicia. Aquel de quien él esperaba que se elevara por encima de todos estaba humillado y cubierto de vergüenza. ¿Por qué? ¿Quiénes eran ellos para juzgar lo sucedido? Estas preguntas atormentaban a su alma inocente.
se sentía ofendido e indignado al ver al más justo de los justos entre las risas malignas de seres frívolos muy inferiores a él. Que no se hubiera producido ningún milagro, que hubieran sufrido una excepción los que esperaban, podía pasar. Pero ¿por qué aquella vergüenza, aquella descomposición tan rápida que se había adelantado a la naturaleza, como decían los malos monjes? ¿Por qué aquella advertencia que representaba un triunfo para el padre Teraponte y sus seguidores? ¿Por qué se creían autorizados a exteriorizar semejante actitud? ¿Dónde estaba la providencia? ¿Por qué se había retirado en el momento decisivo, como sometiéndose a las leyes ciegas e implacables de la naturaleza? El corazón de Aliocha sangraba. Como ya hemos dicho, el starets Zósimo era el ser al que nuestro héroe más quería en el mundo, y ahora lo veía ultrajado y difamado. Las lamentaciones de Aliocha eran triviales y absurdas, pero lo repito por tercera vez y confieso que acaso demasiado ligeramente. Me complace que mi protagonista no se mostrara juicioso en aquel momento, pues el juicio llega a su tiempo, a menos que el hombre sea tonto. En cambio, ¿cuándo llegará el amor si no existe en un corazón joven en ciertas ocasiones excepcionales? No obstante, hay que mencionar un fenómeno extraño, aunque pasajero, que se manifestó en el ánimo de Aliocha en aquel momento crítico. A veces se revelaba como una impresión dolorosa, a consecuencia de la conversación que había mantenido el día anterior con su hermano Iván y que ahora lo obsesionaba. Sus creencias fundamentales estaban incólumes. A pesar de sus quejas, amaba a Dios y creía firmemente en él. Sin embargo, en su alma surgió un confuso y penoso sentimiento de aversión, que trataba de imponerse con fuerza creciente. Al anochecer, Rakitine, cuando se dirigía al monasterio a través del bosque de pinos, vio a Aliocha echado de bruces debajo de un árbol. Estaba inmóvil, parecía dormido. Rakitine se acercó a él y le preguntó: «¿Eres tú, Alexei? Pero es posible que...». No terminó la pregunta. Quería decir: «¿Es posible que estés aquí?». Aliocha no volvió la cabeza, pero hizo un movimiento que indicó a Rakitine que el joven lo oía y lo comprendía. «¿Qué te pasa?», siguió preguntando en un tono de sorpresa, pero enseguida apareció en sus labios una sonrisa irónica. «Oye, te estoy buscando desde hace 2 horas. Has desaparecido repentinamente. ¿Qué haces aquí? Mírame al menos». Aliocha levantó la cabeza. Luego se sentó, apoyando la espalda en el tronco del árbol. No lloraba, pero en su semblante había una expresión de sufrimiento y en sus ojos se leía la indignación. No miraba a Rakitine, sino hacia un lado. «Tu cara no es la de siempre, tu famosa dulzura ha desaparecido. ¿Estás enojado con alguien? ¿Has sufrido alguna afrenta?» «¡Déjame!», dijo de pronto Aliocha, todavía sin mirarlo y con un gesto de hastío. «Hay que ver, un ángel gritando como un simple mortal, con toda franqueza. Aliocha, estoy asombrado. Yo, que no me asombro de nada, te creía más cortés». Aliocha le miró al fin, pero distraídamente, como si no lo comprendiera. «Y todo», dijo Rakitine sinceramente sorprendido, «porque lo viejo huele mal. ¿De veras creías que podía hacer milagros?» «Creía, creo y siempre creeré», respondió Aliocha indignado. «¿Qué más quieres?» «Nada, querido, solo decirte que ni los colegiales creen lo que crees tú. Estás furioso, te rebelas contra Dios. El caballero no ha recibido ningún ascenso, ninguna condecoración. ¡Qué ignominia!». Aliocha lo observó largamente con los ojos entornados. Por ellos pasó un relámpago, pero no de cólera contra Rakitine. «Yo no me rebelo contra Dios», dijo con un esbozo de sonrisa. «Es que no acepto su universo». «¿Que no aceptas su universo?», preguntó Rakitine tras un instante de reflexión. «¿Qué galimatías es ese?». Aliocha no contestó. «Bueno, dejemos estas naderías y vamos a lo positivo. ¿Has comido hoy?». «No me acuerdo, creo que sí». «Tienes que recobrarte, estás agotado, da pena verte. Por lo visto no has dormido en toda la noche. Además, esa agitación, esa tensión, estoy seguro de que llevas muchas horas sin probar un solo bocado. Tengo en el bolsillo un salchichón que me he comprado en la ciudad, por lo que pudiera ocurrir, pero me parece que tú no querrás». «Sí que quiero». «¡Caramba! Esto es la guerra abierta, a las barricadas. Bien, hermano, no hay tiempo que perder. De buena gana me beberé un vaso de vodka para tomar fuerzas. Tú no quieres vodka, ¿verdad?». «Sí». «Dame también».
«¡Esto es extraordinario!», exclamó Rakitine, dirigiéndole una mirada de estupor. «En verdad, pase lo que pase, ni el salchichón ni el vodka son dos cosas despreciables». Aliocha se levantó sin pronunciar palabra y echó a andar en pos de Rakitine. «Si tu hermano Iván te viera, se quedaría boquiabierto. A propósito, ¿sabes que ha salido esta mañana para Moscú?» «Sí, lo sé», dijo Aliocha en tono indiferente. De pronto, la imagen de Dimitri surgió en su mente por un instante. Entonces recordó vagamente que tenía cierto asunto urgente, cierto deber que cumplir, pero este recuerdo no le produjo ninguna impresión, apenas rozó su pensamiento, se esfumó inmediatamente. Tiempo después, permanecería largamente en su memoria. «Tu hermano Iván», se dijo Rakitine en su fuero interno, «me llamó una vez estúpido liberal. Tú mismo me diste a entender un día que yo era una persona sin escrúpulos. Bien, ahora veremos hasta dónde llega vuestro talento y vuestra honestidad». Y dijo en voz alta: «Oye, no vayamos al monasterio. Este camino nos lleva derechos a la ciudad. Tengo que pasar por casa de la Kochaklov. Le he escrito explicándole los acontecimientos y ella, que se pirra por escribir, me ha enviado una nota a lápiz en la que dice textualmente: no esperaba que un estar tan respetable como el padre Zósimo se condujera así. Como ves, también ella está indignada. Todos sois iguales. Oye, Aliocha». Se había detenido de pronto, apoyando la mano en el hombro del joven. Su acento era insinuante y le miraba a los ojos. Era evidente que se hallaba bajo la impresión de una idea súbita que no se atrevía a expresar, pese a su ligereza. Tanto le costaba creer en la nueva actitud de Aliocha. «¿Sabes a dónde podríamos ir?» «No me importa. Iré a donde tú quieras». «Pues podríamos ir a ver a Gruchenka. ¿No te parece?» Rakitine esperó la respuesta, temblando de emoción. Aliocha contestó tranquilamente: «Ya te he dicho que iré a donde quieras». Poco faltó para que Rakitine diera un salto atrás. Tan inesperada le pareció la respuesta de Aliocha. «¡Magnífico!», estuvo a punto de exclamar, pero no lo hizo. Se limitó a coger a su amigo del brazo y llevárselo rápidamente, temiendo que cambiara de opinión. Fueron un buen rato en silencio. Rakitine no se atrevía a hablar. «Se alegrará mucho», iba a decir, pero se contuvo a tiempo. No era cierto que Rakitine pensara en dar una alegría a Gruchenka al llevarle a Aliocha. Los hombres como él solo obran por interés. Perseguía un doble fin. En primer lugar, presenciar la probable caída de Aliocha, del santo convertido en pecador, lo que le producía un placer anticipado. En segundo lugar, perseguía una ventaja material de la que hablaremos más adelante. «No hay que perder esta oportunidad», se decía con perverso júbilo.